Hello, my name is Awilda Compress. I am part of Group 5, and we are going to be talking about the eye, basic information, and common diseases. First, what is an eye? The eye is the organ of sight, vision. The eye is one of the most complex organs of the human body. It helps us visualize objects and also helps with light perception, color, and depth perception. How vision works. Vision occurs when light enters the eye through the pupil. With help from other important structures in the eye, like the iris and cornea, the appropriate amount of light is directed towards the lens. Here we can see that the iris and the pupil, what happens is that the iris relaxes in bright light. When in contrast, the iris contracts in dim light. So here isn't allowing a lot of light to go into the eye because that will hurt the eyes. And here, because it's less light, the pupil expands so it catches more light. Part of the eye. We have the lens, the pupil here, this black dot, the cornea, the iris, the sclera, the retina, the optic nerve, the fovea, the macula, and the vitreous humor. Here we have again the parts of the eye, but here, for example, we can see the sclera more clearly. That is the white part of the eye. Here we have a little definition of what each part of the eye does. For example, the macula is the small sensitive area of the retina needed for central vision. The lens are the clear part of the eye behind the iris that helps to focus light on the retina. The iris is the color part of the eye. It regulates the amount of light entering the eye through the pupil. The pupil is the opening at the center of the iris. The cornea is the clear dome covering the front of the eye. The sclera is the white outer coating of the eye, and the vitreous humor is the clear gel that fills the inside of the eye. The fovea is the center of the macula where the vision is sharpest. Other parts of the eye are the optic nerve, a bundle of more than 1 million nerve fibers that carry visual messages from the retina to the brain. And the retina is the light sensitive tissue filling the back of the eyeball. Common diseases of the eye: myopia, nearsightedness, astigmatism, ptosis, and glaucoma. But these are themes that my groupmates will be talking about later. As for me, this is the last part of my presentation. Thank you for your attention. Ahora en español. El ojo, información básica y sus enfermedades comunes. ¿Qué es el ojo? El ojo es el órgano de la vista, visión. El ojo es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano. Nos ayuda a visualizar objetos y también ayuda con la percepción de la luz, el color y la profundidad. ¿Cómo funciona la visión? La visión ocurre cuando la luz entra al ojo a través de la pupila. Con la ayuda de otras estructuras importantes del ojo, como el iris y la córnea, se dirige la cantidad adecuada de luz hacia el cristalino, que está el iris y la pupila. El iris se relaja frente a la luz brillante, en los lugares donde hay mucha luz, y la pupila se contrae en los lugares donde hay luz, o donde hay poca luz, o hay una luz muy tenue. Partes del ojo. Está la mácula, que es esta parte de aquí, la fovea, el nervio óptico, la retina, la esclerótida, sí, el iris, la córnea, la pupila y el cristalino. Y también el humor vítreo. Aquí tenemos la parte del ojo de una manera más clara. Aquí se ve que la esclerótida es la parte blanca del ojo. Ahora tenemos partes del ojo. Mácula, pequeña área sensible
necesaria para la visión central y está ubicada en la retina. El cristalino es la parte transparente del ojo detrás del iris que ayuda a enfocar la luz en la retina. El iris es la parte coloreada del ojo, regula la cantidad de luz que entra en el ojo a través de la pupila. La pupila es la abertura en el centro del iris. La córnea es la cúpula transparente que cubre el frente de los ojos. La esclerótida es la parte blanca del ojo. El humor vítreo es un gel transparente que llena el interior del ojo. La fovea es la parte central de la mácula y es donde la visión es más nítida. Otras partes del ojo son el nervio óptico, que es una de más de 1 millón de fibras nerviosas que transportan mensajes visuales desde la retina hasta el cerebro. La retina es el tejido sensible que recubre la parte posterior del globo ocular. Enfermedades comunes del ojo. Miopía, o también se le puede llamar en inglés nearsightedness, que sería, una traducción literal sería visión cercana, porque las personas que sufren de miopía tienden a ver mejor mientras más cerca están del objeto. Astigmatismo, ptosis y glaucoma, pero esos son temas que van a tratar mis otras compañeras de grupo, así que hasta aquí estaría mi presentación. Gracias por su atención. Hi, my name is Edan Urbaiz. I'm talking about glaucoma and ptosis. Glaucoma is a group of AS condition that demands the optic nerve. The optic nerve sends visual information from your eyes to your brain and is visual. For good visions, the medium to optic nerve is often less to high vision in your eyes, but glaucoma can happen even with normal eyes visions. Glaucoma can occur at any age, but is more common in older adults. It is one of the leading causes of blindness for people over the age of 16. Many forms of glaucoma have no warning since the effects is so gradual that you may not notice a change in visions. Unique the condition is late staggers. Ptosis in children. Children born with ptosis have what is called congenital ptosis. This can be caused by problems with the muscle that lifts the iris called the levator muscle. The most obvious sign of ptosis is a dropping edge. Another sign is when the upper ear creases do not line up evenly with each other. Ptosis in adults. Other ptosis called involutions or acute ptosis when the levator muscle stretches or separations. Ptosis. Away from the ears, this can be caused by again or AS insurance. Sometimes ptosis happens outside effects after certain AS surgery. Really, disease or tumor can affect the ear muscle, causing ptosis. Your ophthalmologist will find the cause of your ptosis in order
to recommenders threaten they will to do a complete air exam and may also want you to have blood test and mail test. Thank you. Now in Spanish, el glaucoma es un grupo de afecciones oculares que dañan el nervio óptico. El nervio óptico envía informaciones visuales de su ojo a su cerebro y es vital para una buena visión. El daño en el nervio óptico a menudo está relacionado con el alta presión en el ojo, pero el glaucoma puede ocurrir incluso con una presión ocular normal. El glaucoma puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común en los adultos mayores. Es una de las principales causas de ceguera para las personas mayores de 60 años. Otosis en niños. Los niños nacidos con otosis tienen lo que se llama otosis congénita. Esto puede ser causado por problemas con el músculo que levanta el párpado, llamado músculo elevador. El signo más obvio de otosis en un párpado caído, otra señal es cuando los pliegues del párpado superior no se alinean uniformemente entre sí. La otosis en adultos, los adultos tienen otosis llamada otosis involuntaria o adquirida. Involuntaria o adquirida, cuando el músculo levantador se estira o se separa de su párpado. Esto puede ser causado por el envejecimiento o una lesión ocular. A veces la otosis ocurre como un efecto secundario después de cierta cirugía ocular. En raras ocasiones las enfermedades o tumores pueden afectar al músculo del párpado causando otosis. Su oftalmólogo encontrará la causa de su otosis para recomendar el tratamiento. Harán un examen completo de la vista y un posible que también quieran que te hagan un análisis de sangre y pruebas de imágenes. Muchas gracias. Hello, my name is Nairobi Carreras, and I'm gonna talk about nearsightedness or myopia and astigmatism. Nearsightedness is a common vision condition in which near objects appear clear, but objects farther away look blurry. It happens when the shape of the eyes or the shape of certain part of the eyes causes light rays to bend incorrectly. Light rays that should be focused on nerve tissues at the back of the eyes are focused in front of the retina. Nearsightedness usually develops during childhood and teenager, and it usually becomes more stable between the ages of 20 and 40. Myopia tends to run in family. A base eye exam can confirm nearsightedness. It can improve with eyeglasses, contact lenses, or refractive surgery. Now, I'm gonna continue to talk about astigmatism. Astigmatism is a common and generally treatable imperfection in the curvature of the eyes that causes blurry, distant, and near visions. It happens when either the front surface of the eyes, cornea, of the lens inside the eyes has mismatched curves. This causes blurry vision at all distance. Astigmatism is often present at birth and may occur in combination with
nearsightedness. Treatment options are correctly lenses or surgery. Another information is that it's very normal for people with myopia or nearsightedness to also have a certain degree in astigmatism. May differ between myopia and astigmatism. The people with myopia can't see far objects clearly, while astigmatism presents blurry vision at all distance. Now I will read it in Spanish. Miopía y astigmatismo. La miopía es una afección frecuente de la visión en la que los objetos cercanos se ven claros y los objetos lejanos se ven borrosos. Se produce cuando la forma del ojo o la forma de determinada parte del ojo hace que los rayos de luz se desvíen de forma incorrecta. Los rayos de luz que se deberían enfocar en los tejidos nerviosos de la parte posterior del ojo se enfocan delante de la retina. La miopía avanza normalmente durante la infancia y la adolescencia y suele estabilizarse entre los 20 y los 40 años. La miopía tiende a ser hereditaria. Un examen básico de los ojos puede confirmar la miopía. Se puede mejorar la visión borrosa con anteojos, lentes de contacto o cirugía refractaria. El astigmatismo es una imperfección común y por lo general tratable en la curvatura del ojo, que causa visión borrosa de lejos y de cerca. El astigmatismo ocurre cuando la superficie frontal del ojo, la córnea, o el cristalino en el interior del ojo tienen curvas disparejas. Esto causa visión borrosa desde todas las distancias. El astigmatismo suele estar presente al nacer y puede ocurrir en combinación con la miopía. Las opciones de tratamiento son lentes de corrección o cirugía. También es muy normal que las personas con miopía tengan un cierto grado de astigmatismo. La principal diferencia entre la miopía y el astigmatismo es que las personas con miopía no pueden ver los objetos de lejos claramente, mientras que el astigmatismo presenta visión borrosa desde todas las distancias. Thank you.